Con el Senado hemos topado, secretario de Hacienda Luis Videgaray, iba a decir Sancho, pero no, con el Senado hemos topado porque yo sí creo que no va a ser de trámite el paso de la reforma hacendaria. Sí veo que se están sumando perredistas que le quieren hacer pasar un muy mal trago a la dirigencia de su partido, panistas que quieren hacer lo propio con Gustavo Madero en Acción Nacional y que estarían al menos poniendo nerviosos, muy nerviosos a los funcionarios de Hacienda y quizá Vianey enmendando uno que otro artículo que en materia fiscal pues significan 1,000, 2,000, 3,000, cualquier cosa, 4,000, hasta 10,000 millones de pesos. No te preocupes, lo que entonces harían es subir otra vez el precio del petróleo y también atinarle al precio del dólar, ¿no? Del dólar. Vamos a darle a 13.50, ¿no? Y además hay otros rubros que dicen otros gastos y recuperación de impuestos acumulados en otros años. Digo, hay muchos rubros. El premio Nobel tuvo que haber caído con los legisladores. Ellos sí que previenen lo que va a pasar en el futuro. Oye, sí. No, y los números y el manejo de los cálculos. Y estirando el presupuesto. En el papel, claro. Fácil. Reforma al respecto, dice, destaca, es el periódico que hoy sí destaca, la declaración del presidente, se va de 8, dice, toca intereses la reforma fiscal, es una declaración de ayer del mandatario que defiende ante empresarios la reforma hacendaria. El economista, de acuerdo con evaluadoras especialistas en el tema, dice que la reforma fiscal quedó diluida. El Financiero rescata una declaración de autoridades de petróleos mexicanos haciendo cálculos de lo que le inyectaría la reforma energética a esa paraestatal, 35,000 millones de dólares. El Universal nos recuerda que los cabilderos siguen insistiendo, no dan por perdida la batalla y hoy en el Senado acometen cabilderos en la Cámara Alta por chatarra. Quieren, pues no sé si quizás bajarle al 4% o al 3%, o establecer una letra chiquita que diga siempre y cuando no sea saludable. Lo que pasa es que también queda mucho en la nebulosa, o sea, las barritas estas que los nutriólogos te recomiendan y los cereales y todo eso también va a entrar en comida chatarra. Que es un tema de calorías, ¿no? Calorías por peso. Así es. Y de hambre, y de hábitos. Al respecto, María Amparo Casar, hoy en su texto de Excelsior, dice que la historia fiscal se repite. Habla Vianey de cómo el presidente Enrique Peña está padeciendo los mismos males que enfrentaron en su momento Felipe Calderón, Vicente Fox y el mismo Ernesto Zedillo en el momento que se topaban con un Congreso que no estaba dispuesto a respaldarlos. Y dice que la aritmética parlamentaria es implacable y los partidos no tienen ni memoria, ni consistencia, ni visión de Estado. Cuando el PAN llegó al poder, se arrepintió de haber frenado las reformas energética y fiscal de Zedillo. Entonces hicieron alarde de su fuerza en el Congreso y obstruyeron las reformas que planteaba el PRI como partido gobernante. Cuando tuvo la oportunidad, el PRI pagó con la misma moneda. Como oposición, bloqueó las reformas que su anterior presidente hubiese querido obtener. Hoy se vuelven a invertir los papeles y las víctimas se convierten en verdugos. El problema es que no son solo el presidente y el partido gobernante los que se verán derrotados. La víctima será la sociedad que otra vez ni contará con los recursos para promover el crecimiento, ni tampoco para aliviar la desigualdad y la pobreza. Félix Cortés Camarillo toca un punto muy relevante en el debate de las próximas horas en el Senado y bajo el título de Chulas Fronteras nos habla de cómo hoy resurge la idea en quienes menos se hubiera pensado, los mexicanos del norte, como cantaría el piporro de Tijuana a Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez a Laredo, de Laredo a Matamoros. El sentimiento de repudio a la federación es tan intenso que se traduce en un mejor vámonos para el otro lado. Hacer política desde los cómodos despachos de San Lázaro o al lado de la estatua de Cuauhtémoc es evidentemente muy sencillo. Fajarse los pantalones, conocer la realidad de las zonas fronterizas y legislar tomándola en cuenta es otra cosa. Estamos hablando de comunidades que suman varios millones de mexicanos que resultarán afectadas en su afán incontenible de acopiarle al gobierno, que no al Estado,
dinero suficiente para repartir, los diputados no se han tentado el corazón y todo indica que los senadores tampoco lo harán. Se refiere Vianney pues a este impuesto que se ha homologado en las fronteras, que pasó del 11% al 16%. A mí me sigue llamando la atención como muchos diputados del PRI particularmente, que decían que iban a votar en contra, en abstención, que iban al menos a declarar su oposición a este impuesto para estar en sintonía con sus electores, guardaron sepulcral silencio el jueves pasado en la Cámara de Diputados. Solo un diputado del Partido Verde, Pérez Tejeda, tuvo literalmente los arrestos de subirse a tribuna y decir que quería la modificación. Muchos del PAN lo hicieron, muchos del PRD, de Movimiento Ciudadano, de todos los partidos de oposición, pero en el caso del PRI privó el silencio. Se espera que en el Senado los panistas y los perredistas peleen hasta el final por eliminar este impuesto, esta homologación en las fronteras, y creo que es uno de los asuntos que sí podrían tener un traspiés en la Cámara Alta. La disciplina es la disciplina, Ivonne. Bueno, eso sí, pero una cosa es ser diputado y otra cosa es senador. Eso también me queda claro. Sí, vamos No a ver. sé si los senadores del PRI puedan saltarse las trancas. No se la han saltado, sería interesante ver si es la primera vez. No se la han saltado todavía. Vamos a ver de qué tamaño son y de qué están hechos. No, porque esta reforma sí es social y esta reforma sí apoya, esta reforma es progresiva, redistributiva. Entonces, sí. Y redistributiva es la riqueza cuando los políticos hacen su trabajo, de acuerdo con la nota principal hoy de la jornada, que dice que a cada consejero electoral saliente del IFE le tocarán 4.6 millones de pesos. 4 de ellos concluirán su gestión el miércoles de la próxima semana, y incluido el consejero presidente, quien dice que esta liquidación es con apego a la ley y que tienen derecho a ella. ¿Podemos sumar consejero del IFE a mi bonita lista de profesiones a las que voy a aspirar alguna vez? Tienes todo derecho a aspirar. Ya es la tercera, la maestra decente número 1, número 2, ser de relaciones del gobierno del Distrito Federal como Cuauhtémoc Cárdenas. Esta es la tercera, quiero ser consejera del IFE. El nirvana que todos perseguimos. Hay que estudiar mucho para llegar allá, no creo que nos dé tiempo, pero bueno, pongámoslo en la lista. Millones de salida, vale la pena esforzarse. Y dice José Cárdenas al respecto hoy en su columna en Excelsior: el IFE se destartala. 4 consejeros preparan maletas y cajas de jabón Roma. A cargo del changarro quedarán otros 4, es decir, la mitad menos 1. Leonardo Valdés, Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa y Francisco Guerrero pueden recoger sus tiliches y salir por la puerta trasera con todo y su bolsa de 7 millones. Pero a una semana del cambio ni siquiera hay convocatoria para elegir a los reemplazos. Ni en sueños habrá acuerdo antes del 30 de octubre. Eso no importa. El IFE puede quedarse mocho, sus días están contados. Hoy lo urgente es sacar la reforma política, cambiar reglas y construir el nuevo Instituto Nacional de Elecciones, precisamente sobre las ruinas del IFE. Lo demás es lo de menos, dice hoy José Cárdenas en su columna de Excelsior. Y efectivamente, hoy en la Cámara de Diputados, Vianney, podría ya quedar clara la convocatoria, con un mecanismo bastante novedoso que le estaría dando a cada una de las fracciones, son 7, la posibilidad de proponer entre 5 y 10 aspirantes a consejeros, validados por su respectiva consulta, auscultación con universidades, con sus organizaciones civiles más afines, sus amigos. Digo, ahora vamos a revisar cómo queda, y lo cierto es que todo este jaloneo está teniendo estragos en los partidos políticos. Francisco Garfias, hoy en Arsenal de Excelsior, nos cuenta cómo camina, avanza a pasos agigantados esta idea avalada por Marcelo Ebrard, por los bejaranistas, por Dolores Padierna, por el propio Manuel Camacho, de que sea Cuauhtémoc Cárdenas el que sea postulado como candidato, él sí de unidad, en el Partido de la Revolución Democrática, para relevar en el cargo a Jesús Zambrano. Cárdenas reloaded una y otra vez. Así es, definitivamente ahí sí podría darse esta presión por la vía de los hechos y convertirlo en candidato de unidad, entre comillas, donde los candidatos de unidad no son bien vistos, es en el PAN. Ayer el coordinador de los diputados en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal García, decía que para nada
Josefina Vázquez Mota podría ser una candidata de unidad, que a ellos les gusta la competencia apasionada, intensa. Ya lo demostraron. No, ya lo demostraron. De que se llevan y más en competencia electoral. Y bueno, así las cosas, Vianey, hoy en la grilla que la prensa nos reporta. ¿Y las caricaturas? Y bueno, no me puedo despedir sin las caricaturas. Gregorio en maestrazos, dice tu ascenso, le dice un dirigente de la CENTE, y dice por ser todo un maestro en bloquear las calles del DF, pues parodiando esta noticia que traemos de 8 en Excelsior. Jans en Milenio retrata pues el diálogo entre un exmandatario y alguien que le pregunta, dice: los americanos me pisoteaban, me vejaban todos los días. ¿Y por qué la denuncia hasta ahora?, le preguntan. Y responde: creí que lo hacían con buenas intenciones. Y Cifuentes en Reforma, bajo el título de Big Brother, un dedo que todo lo ve, pues quizás observando sin duda el despacho presidencial mexicano. Muy bien, pues sí, oye, las fotografías, ya digamos que se va viendo que nuestro personaje de la semana va a ser Felipe Calderón, Barack Obama. Por supuesto, sin duda, candidatazo para eso. Candidatazo para ocupar el personaje de la semana. Muchísimas gracias, que tengas un excelente día. Igualmente, bien. Nosotros vamos a hacer un corte y regresamos con más información relevante de México y del mundo.